Y estamos en contacto, es la primera vez que vamos a charlar con él, Gise, con José Luis Espert. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y es precandidato a senador, por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Le damos la bienvenida a José Luis Espert. Muy buenas tardes. Santiago y Gisela lo saludan. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gran saludo a ustedes, la producción y los oyentes. Bueno, muchas gracias, José Luis. Bueno, ¿cómo te sentís en la campaña en el medio de esta interna? Mira, en primer lugar estoy muy agradecido a los bonaerenses que hicieron posible esto, porque en el año 2021 los liberales en la provincia de Buenos Aires, con 2 escarbadientes, hicimos una elección histórica. En la provincia de los varones del conurbano el liberalismo sacó el 3er lugar. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, creo que nunca el liberalismo en una legislativa en la provincia de Buenos Aires hizo una elección tan importante. Así que si los liberales y Juntos por el Cambio hemos confluido en una suerte de nuevo espacio, donde los liberales tenemos una silla más en la conducción de Juntos por el Cambio, es por los bonaerenses que nos dieron ese voto de confianza en 2021. Así que, en primer lugar, muy agradecido al voto de los bonaerenses y conforme de estar adentro de un espacio, de una lista en particular en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir, de que sea de una lista con gente de mucha experiencia de gestión y de buena gestión, como Horacio Rodríguez Larreta, que ha cambiado la ciudad de Buenos Aires para bien comparado con la Buenos Aires que dejó Aníbal Ibarra, como candidato a presidente encabezando la lista junto con Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, que en Jujuy ha hecho toda una revolución con el litio, con una economía muy promercado. Es una rareza en una provincia del norte tanta inclinación por la actividad privada, habiendo puesto en orden las cosas ahí, poniendo presa a la presidenta o a la dirigente de una terrorista, vulgar delincuente como Milagros Sale, la Tupac Amaru, ahora soportando estoicamente mi intento de golpe de Estado de parte de los violentos, luego de que la Asamblea Constituyente sancionara una Constitución, Miguel Pichetto con su gran experiencia legislativa, Diego Santilli, que ya derrotó al kirchnerismo en el 2021 y no dudo que la va a volver a derrotar en el 2023, así que muy contento de formar parte de una lista muy fuerte, con gran experiencia de gestión, con mucho prestigio, mucho de saber cómo se hacen las cosas que hay que hacer en Argentina, que son muchas, ¿no? Y ahí los liberales aportando en esta impronta de toda la gran reforma económica, particularmente que Argentina tiene que hacer, para que la Argentina funcione bien para los argentinos. José Luis, ¿esperabas que te abra la puerta a Horacio? Porque, bueno, la discusión era si Juntos por el Cambio abría la puerta a Espert o no. ¿Esperabas ir con la lista de Horacio? No, la verdad que el ingreso a Juntos por el Cambio se produjo sin ningún tipo de condicionamiento, tampoco lo hubiera aceptado, porque la idea era entrar a un espacio independientemente de la competencia interna. El hecho que yo haya finalizado en la lista de Horacio Rodríguez Larreta es porque me parece que es una lista, repito, con mucho prestigio, mucha experiencia de gestión, que es lo que Argentina necesita, dado los enormes desafíos que enfrenta. Pensemos que, para ponerlo gráficamente, la Argentina, para que funcione bien, ¿no? Y no dudo que lo va a poder, que lo va a hacer, porque no hay nada que indique que no podemos hacerlo, tiene que cruzar una suerte de Aconcagua primero, y después de cruzar la Aconcagua tiene que cruzar el Everest. El Aconcagua es muy delicado, así como el Everest, pero el Aconcagua es un monte diferente al Everest. Primero hay que poner al sistema de precios en Argentina a funcionar. Hoy, con el cepo cambiario, precios cuidados, precios justos, controles de precios por todos lados, con la Secretaría de Comercio, con ejército de personas dando vueltas por supermercados, comercios, etcétera, no reflejan nada de lo que en cualquier economía razonable reflejan, que son señales para que la gente consuma y los empresarios inviertan. Solamente los precios hoy en Argentina reflejan la evolución de la inflación. Desarmar el cepo, terminar con los controles de precios, de a poco ir eliminando los subsidios a las tarifas de energía y transporte es un desafío mayúsculo. Y luego de logrado el objetivo ese, sin un estallido inflacionario y empezando a bajar la inflación, bueno, viene el Everest que hay que cruzar, que es la gran reforma estructural que Argentina tiene que hacer para que funcione bien.
para los argentinos, que es un Estado más chico, que no tenga déficit, para evitar la inflación y que la gente quede borrada del mapa de impuestos como hoy, nuevas normas laborales para la contratación de trabajo, una apertura José Luis, para que Argentina viva de otra cosa que no sea la deuda, en fin. El Aconcagua primero y el Everest después. Esos son los desafíos que tiene Argentina. Por eso estoy en una lista con gran experiencia de gestión gubernamental en lugares muy gordos, ¿no? Bien. José Luis, yo lo escucho y he escuchado a muchísimos candidatos a lo largo desde la llegada de la democracia, donde es un país condenado al triunfo, tenemos todas las cosas dadas para que nos salgan bien, digamos, y su discurso va un poco por ese lado, ¿no? Porque si están en el poder, se pueden hacer determinadas cosas para que se logre salir de lo mal que estamos o que fuimos estando siempre. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa desde su punto de vista? Que nunca podemos llegar ni siquiera al pie del Everest, a donde arranca el Everest. Bueno, acá hay un sistema que funciona mal y que increíblemente después de tantas décadas, bueno, yo lo tengo escrito en mis libros, ¿no? Yo ya tengo escrito 5 libros en 5 años, desde que comencé a escribir ya de grande, ¿no? Yo tengo 61 para 62 y empecé en política hace un par de años cuando empecé como diputado, ya bien grande, pero previamente había escrito libros con el diagnóstico de lo que pasa en Argentina y con la propuesta de cambio para que a la Argentina le vaya bien. Y acá hay un sistema que lamentablemente ya como que es negocio para algunos poderosos que a la Argentina le vaya mal. Increíblemente es eso, pero cuando uno ve, por ejemplo, y lo voy a ejemplificar para que no quede en el aire esto, cuando uno ve dirigentes sindicales que no quieren una reforma laboral, cambiando las reglas de contratación de trabajo, cuando hay 8 millones de trabajadores, 8 millones, no 2 personas, 8 millones de trabajadores, la mitad de la población trabajadora trabajando en negro, con salarios miserables y sin ningún derecho, uno dice, pero ¿cómo es posible que haya un dirigente sindical que se precie de tal que no quiera hacer una reforma laboral, cuando sus representados, la mitad de sus representados, para hablar correctamente, viven la miseria? Bueno, es increíble, pero es así. Lo que pasa es que también, no nos olvidemos que las cámaras, que los congresos están constituidos por varios partidos y no todo el mundo va a votar como ustedes pretenden. No entiendo a dónde me lleva su comentario. Yo lo estoy porque digo, quizás las circunstancias están dadas, pero dentro de ese sistema que usted está describiendo... No va mal. Yo le estoy contando por qué no va mal. Le estoy contando que no va mal porque hay un sistema para el cual ya es lucro que nos vaya mal. Entonces, hoy, ¿qué garantía hay de que esto pueda cambiar para bien? Mire, la garantía no hay ninguna, no hay nada de seguro en la vida. Como dice el refrán, al seguro se lo llevaron preso, pero que el principal espacio opositor al kirchnerismo, cuyo proyecto es la miseria, el kirchnerismo, le haya abierto las puertas al liberalismo, que es el que tiene claro las reformas que hay que hacer para que nos vaya bien, me parece que alienta la esperanza, pero yo no le voy a vender humo de ninguna manera. Yo le digo lo que Argentina tiene que hacer y votar para que nos vaya bien. No digo que estamos condenados ni al éxito ni al fracaso, lo que le digo todo lo contrario, que hay que cruzar una Aconcagua y un Everest para que nos vaya bien. No lo estoy vendiendo ningún pescado fácil de vender, sino todo lo contrario. Hay grandes desafíos para que nos vaya bien. Ahora, yo no veo por qué motivo no vamos a poder cruzar ni el Aconcagua ni el Everest cuando los dos montes han sido cruzados por mucha gente, o para ponerlo en términos de países, los países donde la gente vive bien, que es el grueso del mundo, y ya cruzaron el Aconcagua y el Everest varias veces. No veo por qué no lo vamos a hacer nosotros, no veo por qué en Argentina los precios tienen que ser el desastre que son hoy, no veo por qué Argentina no puede tener leyes laborales razonables para que los trabajadores tengan derechos y los empresarios contraten. No estoy pidiendo nada que se haga acá que ya no ocurre en el mundo, Lo nuestro es copiar, imitar a los países donde las cosas funcionan, nada más que eso.
José Luis Espert, empezamos el programa charlando con Damián Di Pace y estamos hablando de las pymes, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de que la política mire a los pymes que emplean el 64% de los asalariados registrados. Sí. Y vos hablás de la necesidad de reforma, pero tengo que preguntarte, cuando te juntás con la gente de Juntos por el Cambio y vos decís hay que pasar el Everest y hay que pasar un tiempo. Macri eligió el gradualismo, ¿no? Y yo recuerdo que fuiste crítico en algunos puntos de eso. ¿Cuál sería la medida? ¿Decirle a la gente la verdad? ¿Decir esto va a pasar en X años? Lo que te preguntaba mi compañera. ¿Necesitamos 8 años para hacer las reformas? ¿Necesitamos 4? ¿Vos crees que Argentina hoy puede aguantar un golpe, decir, bueno, listo, achicamos el Estado en 3 años? En tu cabeza de economista y un hombre que ha estudiado mucho, ¿cuánto tiempo necesitamos para ordenar más o menos los temas y sobre todo lo que yo le llamo la economía de bolsillo? Bueno, lo que hay que tener claro, y eso es un deber, el que quiera ayudar a cambiar el país, de todos aquellos que tenemos alguna injerencia en la opinión pública, de decir, mire, a la luz de los resultados, lo peor que podemos hacer es no plantearnos un cambio, ¿no? Porque como nos está yendo bastante mal, diría, no tenemos la mitad de la población pobre, el 46%, casi la mitad de los chicos de la escuela primaria no tienen comprensión de texto, se nos están yendo los jóvenes más o menos preparados del país, se hayan ido el grueso de las filiales de matrices extranjeras del país, empresarios argentinos están mudando sus empresas al exterior hartos de sufrir sindicatos, impuestos, regulaciones, trabas. O sea, lo peor que hay es no plantearnos cambiar las cosas. O sea, cuando alguien dice, che, qué difícil es cambiar, y sí, claro que es difícil de cambiar, pero lo peor que podemos hacer es no intentarlo, porque como están funcionando las cosas, con una economía que usa el mundo como un prestamista, con un estado elefantiásico, con leyes laborales en la época de las cavernas, estamos teniendo esta suerte de genocidio económico autoinfligido. Entonces, lo que hay que comunicar claramente es que lo peor es no cambiar, lo peor es no ir hacia el lugar donde han ido el grueso de los países donde la gente vive bien. Dicho esto, que me parece muy importante aclararlo, que lo peor que hay es no cambiar y seguir dando vueltas sobre lo mismo, los controles de precios, que la inflación no es un fenómeno monetario, que la gente vino acá a pagar impuestos nada más, que los dirigentes sindicales tienen todo el derecho de ser señores feudales y así. Lo peor que podemos hacer es mantenernos en ese lugar. Ahora, hay que decir también que dado de casi una centuria, 100 años de hacer las cosas mal, se ha tornado como parte de lo natural de la normalidad esta anormalidad. Hay que cambiar, va a significar cruzar una Aconcagua y un Everest, o lo que es lo mismo pasar un síndrome de abstinencia si fuéramos adictos. El adicto, si no para, y se muere. El país que no para con el populismo, como Argentina abrazó hace casi un siglo, y va a terminar siendo una Venezuela sin Maduro. Eso hay que decírselo a la gente. Ahora, ¿cuánto tiempo, una vez empezado a hacer las cosas bien, Argentina empieza o tarda o tiene que esperar hasta ver la luz? Y yo te diría que por lo menos un par de años tenemos que esperar para eso. Me parece que haciendo las cosas bien, al final del primer periodo presidencial en el cual se empiezan a hacer las cosas bien, empieza a verse otra Argentina completamente diferente a la anterior. En 2 periodos ya claramente tenés un país muy diferente, claramente. José Luis, cuando salís de campaña, ¿qué es lo que te impacta más que te dice la gente por la calle? Bueno, te lo voy a dividir en 2 etapas de mi corta vida política. Yo arranqué mi vida política de la nada en el 2019 como candidato a presidente, ustedes lo recordarán. Sí, por supuesto. Y la segunda experiencia mía fue la del 2021. La primera, la del 19 y 21, fueron en soledad absoluta. Y ahí la gente me pedía, por favor, júntense con la gente de Cambiemos para sacar el kirchnerismo de acá. Bueno, ahora estamos adentro, o hemos confluido conjunto por el cambio, la gente está feliz de ver que los liberales y Cambiemos hemos confluido en un nuevo espacio, y la preocupación que me plantean, yo te diría, ya es casi uniforme, independientemente de uno viaje, la inseguridad.
muy agravada en Rosario por el narcotráfico, y de a poco lamentablemente se está agravando en el conurbano también, porque la droga está empezando a llegar ya al conurbano. Y en segundo lugar, la falta de perspectiva, la gente no le ve perspectiva, no le encuentra el agujero al mate, por decirlo de alguna manera, de cómo hacemos para que nos vaya un poco mejor. Nadie está pidiendo ser Suiza, pero este calvario de Argentina, donde cada 7 años y medio, en los últimos 50 años, Argentina se prende fuego con una crisis homérica, no ocurre en el mundo. Uno no encuentra ejemplos como el de la Argentina, que cada 7 años y medio Argentina se prenda fuego. Y me remito a algunas nada más de estas crisis. El Rodrigazo, la hiperinflación, el 2001, el colapso del gobierno de Macri en materia económica del 18 y 19. Previo a todo eso, hablemos del colapso de Martínez Dios, en fin, de todo hemos tenido en 50 años. Es muy poco común o casi único, por lo lamentable, el caso argentino en el mundo. Pero hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque lo normal en los países es que las cosas más o menos funcionen, no este delirio donde el argentino promedio vive un martirio de inseguridad, de falta de perspectiva, falta de trabajo, falta de clase, de falta de todo lo básico. Cuando te juntás con la gente de Juntos por el Cambio, dijiste recién el colapso de Macri, ¿sentís que aprendieron? ¿Qué aprendieron? Bueno, Horacio no estaba, Pichetto sí después fue candidato. ¿Qué sentís que aprendió la oposición y sobre todo el grupo de Horacio Rodríguez Larreta de los errores o lo que le sucedió a Mauricio Macri, por no ponerle un adjetivo? Voy a arrancar por algo que me consta, cosa que quede claro que no hablo por boca de ganso, sino porque lo vivo, que hoy el liberalismo tenga una silla más en la mesa de conducción del principal espacio opositor, o sea, Juntos por el Cambio, es un claro indicador que las críticas que en mi caso le hacía, y severas, al gobierno de Macri en materia económica, eran ciertas, estaban fundadas, tenían razón de ser, y que estemos ahí significa que aprendieron o tienen en cuenta el mensaje que los liberales le hemos dado sobre lo que hay que hacer primero y luego la velocidad a la cual hay que hacer algunas cosas, algunas más rápido que otras, no todo es gradual, ni todo es de shock, hay de todo, nada es, salvo un par de cosas en materia económica, unívocas de una sola razón, una sola causa. Así que yo diría que la lección está aprendida por lo menos de decir mucho de lo que no va a ser en campaña. Eso lo veo con mucha claridad. Acá Horacio Rodríguez Larreta ya empezó a hacer propuestas muy concretas desde la semana pasada, hoy también lo hizo. La semana pasada presentó ya su proyecto de reforma laboral, hoy habló de cómo se van a terminar algunos privilegios en Argentina, como el caso de, por ejemplo, de la jubilación de los políticos, en el caso de presidente y vicepresidente, que hoy cobran lo mismo que cobra en actividad un juez de la Corte Suprema, y el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta, de esta lista, es que se elimine esa jubilación de privilegio y que el presidente y vice cobren lo mismo que cobra cualquier jubilado después de los años que trabajó y aportes. Así que hacer propuestas, yo diría, concretas, es la gran novedad que trae esta campaña, y ahí creo que los liberales hemos hecho un aporte sustantivo. ¿Cómo es Horacio trabajando? Porque cuando me estoy centrando en Juntos por el Cambio porque estás allí, ¿no? Cuando llegó Macri es como que cerró las puertas a un grupo muy pequeño que lo asesoraba y no escuchó, por ejemplo, a los radicales o lo que era la alianza de él, ¿no? ¿Crees que Horacio es diferente, que Horacio escucha? Bueno, no sé cómo es trabajar con Macri porque no me tocó, no tuve la oportunidad de hacerlo. Yo te puedo hablar con propiedad de lo que es trabajar con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, con Horacio en particular. Horacio lo que tiene claro es algo. Horacio lo que me impacta es que mucho sentido común, mucho de ir con los pies sobre la tierra. A ver, en Argentina, como lamentablemente se ha normalizado la anormalidad, se requiere de mucho acuerdo, de mucho músculo político para poder cambiar las cosas. Y por lo tanto, cuanto mayor sea la cantidad de gente que piense en un tronco igual, luego podrá haber ramas diferentes, pero que el tronco sea el mismo, y me parece muy bueno tratar de buscar o lograr acuerdos, una gran cantidad de acuerdos con la mayor cantidad de gente posible, y convencerlo, y evangelizarlo, y persuadirlo
cuál es el tronco del cual no nos podemos escapar, imitando los países en los cuales la gente vive bien. Esto es, que el mundo lo usemos como una oportunidad para venderle cosas en lugar como una fuente de préstamos, como Argentina lo hace. El Estado no puede tener un tamaño cualquiera, sino que tiene que estar acorde con los servicios que presta. El Estado no es una agencia de empleo, que los planes sociales no pueden ser intermediados por organizaciones sociales mafiosas y corruptas como hoy, que las leyes laborales tienen que ser amigables con la contratación de empleo y dar derechos. En fin, yo lo veo muy obsesionado con buscar la mayor cantidad de gente que piense de la misma manera e incorporar las cosas. Me parece bárbaro, porque después todo esto hay que llevarlo al Congreso, hay que llevarlo a la práctica, después llevarlo al Congreso, en fin, requiere de que todo salga lo más rápido posible, pero para lo cual se necesita de mucho consenso, mucho acuerdo para eso. Hablo de acuerdos sobre el tronco que hay que, en Argentina, ni discutir, no hablo de acuerdo para cualquier estupidez, hablo de un acuerdo para decir el tamaño del tronco y la calidad de la madera del tronco es esta. La rama puede ser diferente. A ver, si lo pongo con un ejemplo concreto. En Juntos por el Cambio hay una unidad monolítica acerca que, por ejemplo, el cepo cambiario hay que eliminarlo. Y Horacio Rodríguez Larreta en su plataforma ha dicho que lo quiere eliminar lo más rápido posible. Algunos piensan eliminarlo menos rápido, otros más rápido. Está bien, no, pero todo el mundo no quiere cepo. Bien, bien. José Luis Espert, hablábamos al principio del programa de las cosas que se dicen, ¿no?, entre candidatos antes de las PASO, y pongo nombres, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. ¿Qué pasa el 14 de agosto, después de estos dichos? Bueno, son dichos que han quedado ahí por ahora, y mi deseo que queden ahí, porque creo que la gente está esperando propuestas de parte de los candidatos, de todos los candidatos, a presidente, vicepresidente, gobernador, senadores, en lugar de andar peleándose con la otra lista, porque esto no es una guerra, esto es una interna dentro del mismo espacio. Y el 14, sin duda que Juntos por el Cambio va a seguir en la misma línea, todos unidos, y trabajando para ganar la general. Yo no tengo dudas que la lista de Larreta va a ganar la PASO y va a ganar la general, y así como Horacio Rodríguez Larreta va a ser el próximo presidente de los argentinos, Diego Santilli va a ser el próximo gobernador en la provincia de Buenos Aires. El otro día charlábamos con Pichetto y nos decía que la gente le decía que no se peleen más. Esa es una pregunta, si a vos también te lo dicen, y me queda la última a mí por lo menos, y te agradezco este tiempo, con la misma sinceridad que siempre tenés. Tenemos este oficialismo hasta el 10 de diciembre. ¿Llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo ves el tema del fondo? Y bueno, ¿y cómo ves al ministro de Economía? Mira, lo mismo que vos me decís que le plantean a Miguel Pichetto, me lo plantean a mí, por supuesto. Yo por eso no he entrado en ninguna de estas chicanas, peleas, caramuzas. Mira, ni siquiera me prendí cuando Milei, ¿te acordás cuando Milei, cuando presentó su libro allá en la Feria del Libro, cuando habló de un economista que se pasó a Cambiemos, de un delincuente, no sé qué dijo? Mira, después la arregló diciendo que era lo que mira, no, cuando me llamaron tonelada de radio para hablar sobre eso y dije, no, mira, descalificaciones no, propuestas discutamos todas, pero descalificaciones no, porque la gente está harta. Y la verdad que si hay algo que para mí ha quedado claro al ingresar a la política, de lo que es la política para mí por lo menos es servicio a la gente. Para eso la gente deja de hacer cosas para pagar impuestos y que nosotros vivamos de los impuestos de ellos. Por lo tanto, lo único, no lo mínimo, lo único que uno tiene que hacer como político es estar pensando en servirle a la sociedad que está manteniéndonos a nosotros con su esfuerzo. Así que lo mío va a ser siempre propuestas, o tratar de que sea así sea. Sobre lo segundo, mira, en algún lugar en tu pregunta está la respuesta, porque vos me decís, ¿cómo viene de acá a fin de año la cosa? Y el tema crítico es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para que le quede claro a la gente, el acuerdo con el fondo hoy está caído. Y el Fondo Monetario, por eso Argentina le tuvo que pagar con reservas ahora al vencimiento de capital y de intereses que tenía, porque el fondo no le devolvió o no le reintegró, más que devolver sería reintegrar la plata que Argentina puso de su reserva para pagarlo. Los acuerdos con el fondo son muy complicados en términos de negociación de las metas,
pero son muy fáciles de entender. El fondo te presta para que le pagues lo que te prestó. Es así de simple, es un haciendo contable, tacho y chat, y tacho y tacho. El fondo te da y en el mismo acto prácticamente vos le entregás lo mismo que te dio para pagarle. Ahora, para que quede claro, uno le tiene que pagar al fondo. Si cumple las metas, el fondo te devuelve lo que vos le pagaste, entonces no perdés reservas. Si el gobierno perdió reservas en la última semana de junio, fue porque el acuerdo se cayó, y se cayó porque Argentina no cumplió las metas del primer trimestre, ahora está terminando el segundo trimestre, y el desvío es mucho mayor todavía. Así que ese acuerdo hay que levantarlo sí o sí, porque si no el Banco Central va a seguir perdiendo reservas y eso va a complicar, no sé si las próximas 4 semanas, hasta las PASO, el 13 de agosto, pero sin duda hasta el 22 de octubre, cuando es la primera vuelta, sí, se va a complicar y mucho el tema, aún que el acuerdo esté caído y pagando con reservas. Ni hablar si al gobierno se le ocurre no pagar y entrar en atrasos grandes con el fondo, ¿no? Ahí se va a complicar más todavía, pero para mí el acuerdo con el fondo es crítico para definir el corto plazo de acá al 13 de agosto y 22 de octubre. José Luis Espert, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en esta tarde. Suerte en este tramo final de campaña, que es larga, que todavía falta un montón, porque sí. Uno piensa que es un poquito más de un mes, pero es un montón de tiempo. Y seguramente estaremos conversando nuevamente después de las PASO. Cómo no, con todo gusto. Es un placer conversar con ustedes. Un gran saludo a ustedes, a la producción y a los oyentes. Y siga así, José Luis, porque usted que era el más duro es el más tranquilo ahora en la interna. Bueno, gracias, muy amable. Te mando un abrazo, gracias, bueno, José Luis. Hasta luego. Bueno, José Luis Espert, candidato a senador por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, llamando un poco a la reflexión y a bajar la interna con Patricia Bullrich.